Hola a todos. En esta oportunidad veremos cómo utilizar una pantalla TFT con el microcontrolador ESP32 mediante conexión por bus SPI basada en el controlador ILI9341 que nos permitirá mostrar información de texto y gráficos a color. La pantalla a utilizar en este caso es de 2.8 pulgadas, la cual se mide de forma diagonal. La resolución es de 320 píxeles de ancho por 240 píxeles de alto. Esto es relativo, puesto que puede ser inverso según se define la rotación, pero esto se explicará más adelante. Respecto a la conexión, es importante mencionar que la pantalla debe alimentarse a 5 volts y los pines de transmisión de datos a 3.3 volts. Esto es de suma importancia, ya que si no se respeta esto, el núcleo de la pantalla TFT puede quemarse. El ESP32 cuenta con dos modos de conexión a SPI. Tenemos el VSPI y el HSPI. Estos tienen sus pines ya definidos. Es importante definir con qué tipo de bus trabajar, ya que si hacemos una combinación de estos pines, la pantalla no funcionará. Una vez seleccionado el bus, se realizan las conexiones que se muestran en pantalla. Para la programación del ESP32 haremos uso del Arduino IDE. Para ello debemos de preparar algunas cosas. Entre ellas está agregar la placa ESP32, instalar la placa y descargar algunas librerías. Para esto debemos entrar a Archivo, Preferencias y en el campo gestor de URL adicionales de tarjetas, pegar la URL que se muestra en pantalla. Para instalar el soporte para ESP32 y las placas de desarrollo hay que ir a Herramientas, Placas, Gestor de tarjetas y en el campo de búsqueda escribiremos ESP32 y proseguiremos a instalarlo. También buscaremos algunas librerías específicas. Para ello iremos a Programa, Incluir librería, Administrar bibliotecas. En el campo de búsqueda escribiremos ILI9341. Esperamos a que se actualice el listado y seleccionamos Adafruit ILI9341 by Adafruit y la instalamos. Esta librería nos permitirá mostrar información de texto y gráficos a color. De igual forma, en el campo de búsqueda escribimos XPT2046. Esperamos a que se actualice el listado e instalamos. Esta librería nos permitirá activar y utilizar el touch de la pantalla. Además, debemos instalar la librería SPI. Esta librería contiene las funciones necesarias para controlar el hardware integrado de SPI. Asimismo, el entorno de programación de Arduino define las constantes SSK, MOSI, MISO y SS para los pines de SPI. Finalmente, instalamos la librería Adafruit GFX, la cual utilizaremos principalmente para cambiar la fuente del texto que se imprime en la pantalla TFT. Para la programación de la pantalla se siguen 5 pasos. El primer paso es incluir librerías y fuentes descargadas anteriormente. Las fuentes son las que nos proporciona la librería Adafruit GFX. Para saber qué librerías están disponibles, es tan simple como ir a la carpeta Arduino, Librerías, Adafruit GFX, Fonts, y en dicha carpeta se encuentran todas las fuentes disponibles. El paso número 2 es calibrar la pantalla touch. Para ello
definimos los píxeles máximos y mínimos para las direcciones X y Y. El paso número 3 es definir los pines para la pantalla y el touch. Como ya se mencionó anteriormente, la librería SPI define automáticamente los pines de comunicación. Por tanto, solo configuramos o definimos los pines Reset, DC y TIRQ. El paso número 4 y 5 corresponden a la inicialización del display, el touch y la creación de funciones, por lo cual debemos de crear dos objetos, uno de tipo Adafruit ILI9341 y otro del tipo XPT2046 Touchscreen. Estos objetos reciben como parámetro los pines definidos anteriormente y los cuales nos ayudarán a acceder a las funciones definidas en la librería. En la función setup inicializamos la pantalla y el touch con la función begin. Luego con FillScreen establecemos el color de fondo de toda la pantalla. Los colores disponibles en la librería son los que se muestran en la pantalla. Después con ts.begin verificamos si el touch inició. Si no se inició el touch, mandamos un mensaje en el puerto serie informando el error. Con setRotation definimos la posición de la pantalla. Recordemos que setRotation recibe un parámetro, el cual puede ser un número del 0 al 3, en donde 0 corresponde a la posición original, posición vertical con los pines de conexión hacia abajo. Si usamos 1, significa que usaremos la pantalla en posición horizontal, es decir, se produce un giro de 90 grados en sentido antihorario. Con un valor de 2 se produce otro giro de 90 grados, poniendo la pantalla en vertical, pero con los pines de conexión hacia arriba. Finalmente, si usamos 3, se produce otro giro de 90, tal y como se muestra en la imagen. Después, hacemos uso de dos funciones. ClearScreen se encarga de limpiar la pantalla, es decir, la pinta completamente de negro, mientras que DrawHomeScreen se encarga de dibujar la pantalla principal. Con la variable CurrentPage nos aseguramos de estar en la pantalla principal. En la función DrawHomeScreen se hace uso de distintas funciones proporcionadas por Adafruit. Comenzamos con la función FillScreen, en donde se define el color de fondo de la pantalla. En este caso la definimos de color negro. Después, con setTextColor definimos el color del texto. En este caso le pasamos dos parámetros, el color del texto y el color del fondo. Seguido, continuamos con setTextSize. Con esa función establecemos el tamaño del texto. El tamaño predeterminado es 1, pero cada cambio de tamaño aumenta el texto en 10 píxeles de altura, es decir, tamaño 1 es igual a 10 píxeles, tamaño 2 es igual a 20 píxeles, y así sucesivamente. Ahora, con la función setFont definimos el tiempo de fuente. Si a esta función no le pasamos ningún parámetro, esto significa que usaremos la fuente predeterminada. Con la función print imprimimos un texto. Eso pueden ser números o letras. Con la función drawLine dibujamos una línea, la cual recibe como parámetros la coordenada inicial, la coordenada final y el color, es decir, recibe x1, y1, x2, y2 y el color. La función fillRoundRect dibuja un cuadrado sólido con esquinas redondas. Esta función recibe 6 parámetros, x0, y0, el ancho, el alto, radio de redondeo y color del cuadrado, donde x0 y y0 son las coordenadas en donde se posicionará el cuadrado. Por tanto, la función DrawHomeScreen
dibuja lo que se muestra en pantalla. En la función OiLoop hacemos uso de tres variables. Una de tipo tsPoint, la cual obtiene el valor del buffer del touch. Estos valores van de 0 a 4096. Además, se usan dos variables de tipo entero, las cuales utilizaremos para obtener las coordenadas en las que se toca la pantalla. Después, hacemos tres condiciones. Si CurrentPage es 0, significa que estamos en la ventana principal. Entonces, con P obtenemos los valores del buffer y con Map convertimos dichos valores a 0 a 240 y 0 a 320, según la dirección. Con mx igual a tft.width menos 1 menos mx, posicionamos el origen coordenado en la esquina superior izquierda, esto es, para mayor comodidad. Seguidamente, comparamos si se ha tocado el área de los botones dibujados en la ventana principal. Si esto ocurre, entonces con DrawingFrame dibujamos un cuadrado de color rojo para dar un pequeño efecto que se ha tocado el botón. La variable CurrentPage toma el valor de 1, indicando que hemos entrado a la ventana del sensor ultrasónico. Por otro lado, toma el valor de 2 si hemos entrado a la ventana del sensor infrarrojo. Luego limpiamos la pantalla y llamamos a la función que dibuja a la ventana correspondiente. Cuando presionamos el botón de ultrasónico, llamamos a la función DrawDistanceSensor, en donde se hace uso de las funciones explicadas anteriormente. Por tanto, explicaré de forma breve qué hace DrawDistanceSensor. Primero, se define el color de fondo de la pantalla. Luego se hacen dos rectángulos, uno de relleno sólido color azul y otro de contorno blanco. Después definimos el color de texto como blanco y cambiamos el tipo de fuente. Se define el tamaño del texto y colocamos el cursor dentro del área de los rectángulos creados anteriormente. En esa posición se pinta una flecha con la cual regresaremos al menú principal. Luego, posicionamos el cursor en la posición deseada e imprimimos algunos datos. Finalmente, creamos dos pares de rectángulos, uno de contorno blanco y otro de relleno sólido. Estos rectángulos servirán para seleccionar el tipo de unidad, ya sean centímetros o pulgadas. Se hace exactamente lo mismo con la función DrawInfrarrojosSensor. En dicha función simplemente se cambia la información de los sensores, pero lo demás se mantiene igual. Ahora, regresando al while loop, cuando estamos en la página 1, obtenemos el valor del buffer y lo convertimos a valores de 0 a 240 y 0 a 320, tal y como se explicó anteriormente. Luego, verificamos si se presionó dentro del área del rectángulo con la flecha. Si se presionó, entonces la variable CurrentPage toma el valor de 0, indicando que estamos en la página principal. Limpiamos la pantalla y llamamos a la función que dibuja la ventana principal. Lo mismo hacemos cuando estamos en la página 2. Antes de cargar el programa, debemos de seleccionar la placa. Para ello, nos vamos a Herramientas, Placa, ESP32 Arduino y seleccionamos ESP32 Dev Module. En velocidad de carga, seleccionamos 115.200 y las demás configuraciones las dejamos tal y como están. Una vez compilado y cargado el programa, el funcionamiento de la pantalla touch se muestra a continuación. Para conocer más funciones disponibles para hacer gráficos, pueden acceder al link que se muestra en pantalla, en donde se explican más funciones de la librería GFX de Adafruit. Gracias.